Buenos dias, señoras y señores. Today, Noir Alley presents a very special film airing for the first time on Turner Classic Movies. Los Tallos Amargos, known in English, if it's known at all, as The Bitter Stems, made in Argentina in 1956. It is a significant lost film in the history of international cinema, restored several years ago by my Film Noir Foundation with the cooperation of the UCLA Film and Television Archive and the Hollywood Foreign Press Association's Charitable Trust. The restoration had its American premiere in 2016 at my Noir City Film Festival in San Francisco, and I'm hoping its TCM debut will help re-earn the film the recognition it deserves. Los Tallos Amargos won the 1957 Silver Condor Award given by the Argentine Film Critics Association to the nation's best film, with director honors going to Fernando Ayala. 43 years later, American Cinematographer magazine placed the film 49th on its list of the best photographed films of all time. Well, despite these accolades, a 35mm print of the film was unavailable for decades, and as a result, the film was virtually unknown outside Argentina. It was on a trip to South America in 2010 that I first saw it, thanks to Argentina's greatest cinephile, Fernando Martín Peña. He was the man responsible for the discovery in Buenos Aires of the long-lost complete version of Fritz Lang's 1929 masterpiece, Metropolis. Fernando showed me his personal 16mm print of Los Tallos Amargos in Spanish, and even though my grasp of the plot was sketchy, I was completely enthralled. I was determined to find some way to bring this film to international audiences in a restored, subtitled version. Eventually, in late 2014, Fernando told me he discovered the film's deteriorating negative in a cellar at the country estate of one of the film's producers. An awesome find, yes, but it was also something of a nightmare to see the condition in which the films were kept. Weeds growing up through the floor, no ventilation, the film cans all rusted shut. Amazingly, we were able to salvage the original negative. Other films in the room were not so lucky. Fernando and I considered it something like providence that Los Tallos Amargos was saved before further deterioration set in. There was no soundtrack, however. That had to be digitally rebuilt from Fernando's 16mm print. All this diligent work was overseen by our colleague Scott McQueen at the UCLA Film and Television Archive. The result is the rediscovery of one of the greatest films ever made in Argentina. The movie is based on a novel by journalist Adolfo Yasca, which won the MSA Literary Prize, Argentina's most prestigious award for fiction. Screenwriter Sergio Leonardo provides an excellent adaptation of the book. The story revolves around an ambitious but frustrated newspaperman named Alfredo Gaspar, whose shortcut to success is the creation of a lucrative, if unethical, correspondence course that bilks would-be journalists. His scheme and paranoia leads to a heinous crime that haunts Gaspar in shocking and unexpected ways.
Carlos Corres, who plays the tortured, insecure protagonist, was a big star in Latin America, working in various Spanish-speaking countries for esteemed directors such as Carlos Hugo Christensen, Julio Bracho, and Roberto Gavaldon. In the 1960s, he became a writer and director himself. His bunco partner is played by dancer Vasily Lambrinos. He gives an exceptional and charismatic performance, and I'll have something fascinating to share about him after the film. There are two exceptional aspects to Los Tallos Amargos, beyond the wonderfully dark twists and turns of its plot. First is the previously mentioned work of Chilean cinematographer Ricardo Junus. In the late 1930s, Junus came to America as a protege of Greg Toland, who was about to revolutionize movies with his camera work on Citizen Kane. Junus returned to South America in 1942, gravitating to the bustling film capital of Buenos Aires, where he shot more than 100 films until his retirement in 1991. Junus died in 2011, and it pains me that he never got to see the restoration of his best film. He masters the dark and sultry noir style, but also creates several expressionistic dream sequences that could have been lifted straight from early German or Russian cinema. The film also features one of the first film scores of Astor Piazzolla, who would go on to fame as the innovator of Nuevo Tango, a blend of jazz, classical, and traditional tango that would eventually make him the most renowned Argentine composer of the 20th century. It's an eclectic score in which Piazzolla daringly uses any type of musical form to convey the necessary emotion. Now, thanks to my colleague Fernando Peña and the Film Noir Foundation and its many patrons, this film has been returned to its rightful place in cinema history. Noir Alley is proud to present Los Tallos Amargos, The Bitter Stems. Uno a Ituzaingó primera. Ida solamente.
Vamos bien, no tener que esperar. Lluvia no refrescó. Va a llover más. Yo pensé que de noche íbamos a viajar con menos calor. Sí, pero no importa, ¿eh? Claro que no importa. Vamos a pasar bien igual. Afuera lindo siempre. Se trabajó bastante. Ahora a descansar. Trabajaste como bruto, Gasper. Sí. Pero vale la pena, Liudas. Se van a salvar. Los tres. Que vengan a esta linda tierra. A olvidar. Hay que olvidar cosas malas. ¿Te gusta olvidar? No siempre se puede. Hay que aprender a olvidar. Si no, está mal. ¿Cansado? Muy cansado. Pero con platita. Los idiotas creen. Creen. Yo también creí. Hace unos meses no podíamos tomar vacación. Era una lucha fuerte. Ahora poder descansar en tu casa. Voy a dormir un rato largo. Sí, Liudas. Vas a dormir un rato largo. Muy largo. Tienes razón. Hace unos meses no podíamos tomar una vacación. La lucha era fuerte. Hace unos meses la vida era diferente para mí. Gasper, el jefe de redacción lo llama urgente. Está bien, ya voy. Mejor vaya ahora, porque se ha venido hoy. Esto para componer. No es la primera vez, Gasper. No podemos seguir así. No podemos. Necesito la crónica del incendio. ¿Qué incendio? El de esta tarde, Gasper. El de esta tarde. Están todas las quintas. Lo pasaron todos los informativos. No escucho radio y no leí las quintas todavía. Pero... Bueno, viejo, por mí vengan solo a cobrar el sueldo y... Cobro el sueldo por mi trabajo, Noriega. Ajá. Pero cuando el director pregunta a las 7 por qué no hay nadie en policía, los primeros gritos me los digo yo. ¿Qué quiere? Tome. Aquí están los datos del incendio. Román trae buenas fotos. Quiero epígrafes largos. Hola. Hola, ¿qué tal, Carmen? Un momento. ¡Gasper! Viejo, un poco más de fuerza y véngase más temprano, ¿eh? ¿Cómo le va, querida? Me imagino que comeremos juntos. Buenas. Buenas. Te esperan en el bar. ¿Quién? Ponete contento. Neville, tu gran editor. Ajá. Voy enseguida. ¿Qué tal, Neville? ¿Cómo está? Y bien, esperando su traducción, Gasper. Como usted no me la traía, he venido a buscarla. Tuve mucho que hacer y ando con algunos problemas. No me lo hubiera dicho, yo le hubiera dado un adelanto. No es solo eso. Algún asuntito, ¿eh? Siempre trastornan los asuntitos. A propósito, la primera parte de la traducción es bastante floja, Gasper. ¿Qué le encontró al trabajo? Le falta, no sé, fluidez, ¿sabe? Eso es, fluidez. Lo hice lo mejor que pude, Neville. En fin, ¿está todo aquí? Todo. Bueno, entonces será hasta pronto. Neville, ¿Sí? ¿cuándo puedo...? Llámeme uno de estos días. ¿Y cuándo es
uno de estos días? No sé, 5 o 6 días, ¿eh? Ando con unos pequeños líos de banco, pero le voy a arreglar todo lo antes que pueda. Hasta pronto. ¿Tenés un rubio? ¿Qué tal te fue? Promesas. ¿Y la prórroga del crédito? Tengo 2 días más. Les tuve que pedir por favor. Te hablan de embargarte como si uno fuese un delincuente. Bueno, che, no te pongas así. A todos nos pasa. Es que no es solo el problema del dinero. Decime, Andriani, ¿te gusta trabajar aquí y en las revistas? A veces, a vos no. Llegué al periodismo esperando una vida de aventuras, ver muchos países, discutir con hombres de Estado, describir costumbres de gente ignorada, ser un poco ese hombre de los libros, de las novelas. Ser un héroe, Andriani. Un héroe. Si llegas a serlo, es difícil que te des cuenta. Hay periodistas como esos de quienes hablas, pero empezaron desde abajo, Gasper. Desde abajo. Sacate el héroe de la cabeza. Viví en paz. ¿Qué paz? La de Neville. La de todos esos que se conforman con cualquier cosa. Yo no sé cómo podés vivir al lado de Noriega. Al lado de Irurtia, que solo habla de fútbol. Y de Sánchez, que habla de box. Y de Rufino, de mujeres. Y de Gasper, que habla todo el día de un jefe glorioso. Es un engaño y una comodidad entregar ciegamente nuestro destino a otro hombre, por heroico y responsable que fuese. Es darle categoría de infalible. Tenés una vieja pasión, la necesidad de obedecer. Pasión de obedecer. Ser un subordinado, pero no un subordinado común. Un subordinado de Napoleón, de Alejandro Magno, de César. Malo, Gasper, malo. Eso no camina. Hola. Ah, sí, Susana, sí. Está bien. Elegí el cine que quieras. ¿A las 10? Perfecto. Vamos. Perdóname, Alfredo. No sabía que era una película de guerra. Explícame por qué. No entenderías. Sí. Nunca entiendo. No tenemos de qué hablar. Decime, ¿vas a seguir encerrado en tus líos? Hace tiempo que tenés esta obsesión. Mis líos. Podés quedarte tan tranquila mirando un bombardeo de una ciudad, una batalla. Yo no puedo. No puedo. Y sin embargo no hice nada igual que vos. Me quedé aquí. Me dije 1000 veces, tengo familia. Textos. Alfredo, te decía que si todos los que van al cine a ver películas de guerra se pusieran así. ¿Te aburrís conmigo? No, porque Te veo serio, triste. no es eso, Susana. Son cosas mías. A veces pienso que mi vida no sirve para nada. No hago nada importante. Tengo 32 años
y no he encontrado algo por lo que valga la pena trabajar. Algo o alguien. No puedo seguir mucho tiempo así. ¿Entendés, Susana? Discúlpame. Hoy tuve que pasar muchos modelos. Estoy cansadísima. Comprendo. Hasta mañana. Hola, Gasper. ¡Qué sorpresa! ¿Usted por aquí? ¿Qué tal, Chávez? ¿Solo? ¿Espera a alguien? Por lo preguntón parece de la policía. Ni me la nombre. ¿Quiere tomar algo, mi amigo? Un coñac. Ya adiviné. Lo tentó la foto de la vidriera. ¡Qué mujer, eh! ¿Baila o canta? Canta, pero hoy estará enferma. Así dice. ¡Qué lástima! Tendrá que volver otra noche, mi amigo. Ahí viene mi esposa, se la voy a presentar. ¿Conoces a Gasper? No tengo el gusto. Es uno de nuestros mejores periodistas, pero tiene un caráctercito. Yo le debo un gran favor. Aquel asunto del whisky del venezolano. ¿Cómo hablaba Chávez? De pronto, noté algo. Desde hacía un rato me estabas observando atentamente. No me sacabas de encima tu mirada fija, escrutadora. ¿Tenés cara rara? ¿Duele la cabeza? No, estoy muy cansado, Liudas. Y con este calor... Sí, mucho calor. Y lluvia no cae. boletos y abonos. ¿Ida sola tomaste? La vuelta no te hubiera servido. Dura solo 24 horas. Boleto. Rubio, ¿cómo te llamas? Ella. ¿Ves? De Europa, como yo. Vienen a país de gran porvenir, de paz. Como vos, a país de gran porvenir, a buscar la paz. Si Chávez no hubiera hablado tanto aquella noche, si no hubiera dicho que yo era periodista, pero lo había dicho y vos habías escuchado todo. Así que, señor periodista, Ajá. ¿qué diario trabaja el señor? En La Voz. La Voz. Importante. Dícense. Yo trabajo periodismo. ¿Usted no cree? No dije nada. Redactor en Matutino de Europa. ¿Y qué hace aquí en el Magyar? Barman. No progresó mucho. Progreso y me hundo en un puff. Por eso. ¿Y qué hacía para progresar en un puff? Contrabando. ¿De qué? Muchas cosas. Contrabando. Hice plata y puff. Puff. Por una traición. Escapé de policía y perdí documentos. Todo. Por eso, nada. No existo. ¿Y aquí? Me pagan menos porque saben no tener documentos. Pero voy a salir de barman y hacer negocios. Periodismo, gran negocios. Periodismo. Magnífico negocio. Mire, un periodista decente nunca llega a nada. Periodista decente no interesa. Yo hablo de gran negocios. ¿Entiende? ¿De qué se trata? ¿De algo limpio, como el contrabando? No, algo normal, seguro. Usted pone cartel, chapa en calle. Yo explicaré a usted. Cualquiera puede ser si es periodista aquí. ¿Y por qué no lo hace nadie? Porque nadie sabe negocio grande para hacerse muy rico. Para hacer ¡paf! Hola, Calavera. ¿Qué tal? ¿Te gusta mi nuevo peinado? Te da un aire de mujer fatal. Viejo verde. ¿Alfredo? Sí, mamá. Buen día, mamá. Buen día, hijo.
Pero otra vez con esta masa tan pesada. Dame. Ya estoy acostumbrada a usarla. Iba a abrir esa lata. ¿Conseguiste el adelanto? ¿Qué adelanto? Alfredo, te pedí ese dinero porque tengo que pagar el alquiler mañana. Y además... Mañana te lo traigo sin falta. Te confieso que me olvidé. Perdóname. Bueno, anda a acostarte que te llevo el jugo de naranjas. Gracias. Esta tarde tengo una cita en Buenos Aires. ¿Podrías despertarme a la 1:30? Sí, voy a buscar a Esther al colegio para ir al oculista. Pero estaremos de vuelta a esa hora. Dormís poco, Alfredo. No pude citarme para más tarde. Hubieras venido un poco más temprano, entonces. ¿Vas a almorzar en casa? Sí. Alfredo, no leas hoy. Trata de dormirte enseguida. Hasta luego. Hasta luego, mamá.
arriba, Alfredo. Ya es hora. Otra vez los sueños. Hay que olvidar esas cosas, hijo. Ya pasaron. Voy a preparar el almuerzo. Aquí está todo negocio hecho en Europa. Hay que traducir. ¿Usted puede traducir francés, alemán? Sí, y un poco de italiano. Magnífico. Porque hay que adaptar a gente de aquí, cosas dichas a gente de allá. Hay que sacar ideas, traducir, escribir cosas. En definitiva, Liudas, que la escuela de periodismo es periodismo por correspondencia. Enseñar periodismo por correspondencia. En Europa hice mucha plata con eso. Pero hay quien cree en eso. Usted todavía tan ingenuo. En París hay tontos. En Berlín hay tontos. En Buenos Aires hay tontos. Es triste, pero es así. ¿Socios, Gasper? Vamos a entendernos, Liudas. Yo no tengo un centavo. Yo tampoco, pero no es necesario para nuestro negocio. Si se tiene algo aquí. ¿Socios? No hay luz. Voy a abrir ventana. ¿Cómo consiguió esto? Señor Ronaldson, cliente Mayer, ir a Europa un año. Yo alquilo oficina. Yo cuido oficina, poco alquiler. Tener todo necesario. Máquina de escribir para usted. Caja hierro, platita y que vamos a ganar. Armario papeles. Y mi meógrafo para trabajar yo. 1, 2 teléfonos. Todo necesario para trabajar. Gran entusiasmo todo el día. ¿Todo el día? ¿Y su empleo? Yo ya dejó Mayer. No se puede hacer barman hasta 4 de la mañana y venir aquí todo el día. Pero, Liudas, aquello era seguro. Y hasta ver si esto funcionaba. No, para ganar hay que arriesgarse. Así se hacen grandes negocios. ¿De verdad cree que esto va a ser un gran negocio? Sí, creo. Va a ser principio gran negocios. Para hacer ¡paf! Ya contaré todo. Se me hace difícil pensar que con el periodismo... Sí, Gasper, dígame. Cuando se dice periodista, ¿qué cree gente? Que es un pobre tipo que le debe a todo el mundo. No, gente cree que periodista tiene sartén por mango. Que el mundo está en manos de periodista. ¿Qué gente cree eso? Mucha gente, Gasper. La gente que interesa a nosotros. A ellos gusta. No se dice periodismo cuarto poder. Muchos quieren cuarto poder. Gente cree carné periodista es varita mágica. Con carné se entra aquí y allá. Actrices teatro, camarines, mujeres dicen cosas lindas porque una tiene carné. ¿Lo creen, Susana? Creen que ser periodista es casi como ser presidente de la República. Te digo que sí, Susana, lo creen. No entiendo bien el negocio, querido. ¿Qué hará la academia? Creará periodistas. Nosotros enviaremos lecciones a todo el país. No les servirá de nada, pero... ¿Y los alumnos van a pagar? Claro que van a pagar. Decime, Alfredo, ¿te gusta eso? ¿Qué? ¿Te gusta hacer eso? ¿Engañar? No sé si me gusta. A uno le engañan y uno engaña a los demás. Guste o no, se engaña por dinero. Y ahora quiero dinero. Necesito dinero. Alfredo, no me contestás. Nadie se hace rico de otro modo sino engañando, destruyendo. ¿Qué querés? ¿Que siga aguantando en el diario, escribiendo cuentos en las revistas? A veces me lees algunos cuentos muy lindos. Y que me pagan miserablemente. No, Susana, no. Quiero salir de la rutina y progresar. No quiero recibir órdenes de un tipo como Noriega. Con Liudas sí da gusto trabajar. Si vieras qué vivo es. ¿Se te hubiera ocurrido pensar cuántos diarios hay en el interior del país? A mí nunca. Él, que es de afuera, lo sabe. Se preocupó de averiguarlo, porque nos interesa para nuestro negocio. Nos van a hacer publicidad gratis. ¿Te das cuenta? ¡Gratis! Esos diarios no pueden pagar un servicio de notas a una agencia. Nosotros se lo vamos a proporcionar. Buscaremos en los archivos, copiaremos una nota de aquí, un cuento de allá, cambiando la firma del autor, naturalmente. Porque ese autor no se enterará nunca de que lo usamos. Notas de revistas extranjeras, consejos para el hogar, chistes. Y con todo ese material imprimiremos cuadernillos que mandaremos a los diarios. Todos iguales, naturalmente. Pero ¿quién se entera en Peguajó de lo que se publica en Bariloche? Y en cambio, los diarios publicarán nuestros avisos. Sea un gran periodista. Un mundo para usted.
Posibilidades insospechadas. Profesores especializados comenzarán inmediatamente a atender sus estudios que usted llevará a cabo con toda comodidad, sin abandonar sus ocupaciones habituales. Llene nuestro cupón, fírmelo y mándelo. Sea usted uno de nuestros numerosos alumnos. Buenas. Son muchas. Ya no caben por debajo. Gracias. No dije. ¿Ve que vale un cupón? Escribir nombre cupón y mandar carta convence gente. Psicología para reconocer idiotas. Bueno, vamos a pensar en serio trabajo. Ya está academia a nombre de Alfredo Gasper. ¿Por qué la pusimos a nombre mío solamente? Recuerde, yo no tengo documentos. Sacarlos ahora, mucho tiempo pérdida. Y sin documentos no poder cobrar giros. Yo, confianza en usted. En vos. ¿Permite tutear? Sí, hombre. Decime, Liudas, ¿dónde crees que vamos a llegar con todo esto? Seremos dueños de toda una cadena de diarios interior del país. Vamos a ganar dinero, Gasper. Mucho dinero. ¿Y con el dinero? Yo voy a traer a mi mujer y a mis 2 hijos. No me habías dicho que tenía familia. Había que hablar cosas más importantes. Se quedaron allá. Quiero traerlos y dar porvenir. Miedo a guerra, tiranía en Europa. Aquí paz. No puedo estar aquí bien y saber que ellos allá sufren. Primero traigo a Jarvis, hijo mayor que quiero mucho. Tiene 20 años. Edad peligrosa para quedar allá. No sabes lo que es eso. Campos de trabajo obligatorio, delaciones. Nunca se sabe qué va a pasar. Y juventud sufre. Por eso quiero traer primero a Jarvis. Así que este dinero servirá para eso. Claro. Si sacamos Academia adelante, los míos te van a agradecer para siempre. Vamos a sacar la academia adelante, Liudas. Tenés que traerlos, que salvarlos. Mira, para que puedas hacerlo lo antes posible, del negocio de la academia las 3/4 partes para vos, el resto para mí. ¿Por qué? Tenés mucho trabajo. No te preocupes, el asunto es traerlos cuanto antes. Salvarlos. Vamos a salvarlos, Liudas. Gracias, viejo. Gracias. Así voy a poder traerlos antes. A mi mujer. Mis hijos. A Harris. Te brillaban los ojos de un modo extraño cuando hablabas de tu mujer y de tus hijos. Aquel día descubrí que también podía ser tierno. Pero te digo que sí. No querer creer que fui domador de leones. No querer creer. ¿Falta mucho? 2 estaciones nomás. Bueno, ¿no creer leones? Voy a contarte otro cuento para que me creas. Mal amigo, no creer en mí. Yo fui un buen amigo, Liudas. Creí. Tenías un hijo. Había que traerlo. De pronto, tuve una misión. Mi vida tenía sentido. La academia se transformó. De un brillante negocio pasó a ser una barricada. Mi máquina de escribir era un fusil automático para salvar a tu familia, para salvar a Jarvis. Al fin llegaste. Mira, aviso academia, aviso academia, aviso academia. 122 diarios publican nuestros avisos. No decía yo que academia iba adelante, que vamos a hacer paz. Y lo más importante, ya llegar giros, Gasper. Giros. Imbéciles creen, imbéciles pagan. Vamos a ganar dinero, Gasper. Mucho dinero. ¿Todavía estás en eso? Vale la pena, ¿no? Está dando bastante dinero. A tu socio. ¿No entendés, Andriani?
Vamos a salvar a la familia de Liudas. Lecciones de periodismo por correspondencia. Para salvar a una familia de la guerra y de la tiranía, ¿necesitas engañar a tanta gente? Linda manera de salvarlo. Es la única manera que tengo de hacer la guerra. Al fin la estoy haciendo. La guerra, ¿entendéis? La guerra. No, Gasper. La guerra la hicieron muy lejos de aquí y no fue un juego. Vos no arriesgás más que horas de trabajo. Ahora sé que tu trabajo está perfectamente pago. Te da patente de héroe. No debí decirte nunca una palabra de todo eso. Lo dijiste, Gasper, porque tu vanidad es muy grande. ¿Por qué mi vanidad? Hubiese ido al frente. Estás aquí. No podía dejar a mamá y Esther así, libradas, qué sé yo a qué. Se preguntaron los soldados si podían dejar a sus familias. Las dejaron y fueron. Ellos no pudieron elegir. Vos sí, Gasper. Elegiste quedarte aquí. ¿Crees que es una cobardía? Creo que no sos humilde. Le das categoría de excepcional a lo que muchos hacen sabiendo que cumplen con una obligación. Te estás estafando, Gasper, y cuando lo descubras, vas a sufrir. Hasta mañana. ¿Mucho trabajo? Se te ve cansado. Algo, sí. ¿Y tus nervios? Estoy bien, Susana. No estás bien. Te agotás trabajando. Me alegra este agotamiento, ¿sabes? Sí, ya sé. Pero a mí no. ¿Cuándo entenderás? Nunca. ¿Cuándo entenderás vos que duele verte así, demacrado? Te veo poco. Ahí está todo, ¿eh? Tu egoísmo. Sí, me ves poco. Te extraño. Y a veces me pregunto si vale la pena que... Si vale la pena, ¿qué? Decime, Alfredo, ¿estás seguro de que Liudas tiene un hijo en Europa? ¿Dónde vas con eso? No sé. Pero a veces pienso que si el Jarvis ese fuera un cuento de humo, estarías trabajando inútilmente para otro, dándole gran parte de tu dinero sin tener para muchas cosas que deseas. ¡Alfredo! No quería escuchar, porque ya llevaba la duda dentro de mí. Dudar es matar la fe. Y lo único que sostenía mi trabajo era mi fe. Ya llegamos, ¿no? Sí, ya estamos llegando. Y lluvia sin caer. Ajá. Pero falta poco. Vamos. Adelante. Linda casa, ¿eh? ¿Te gusta? Ajá. Dame la varilla. Ajá. ¿Cuántos libros? Y tantos discos. Beethoven, Stravinsky, Prokofiev. Tenés para escuchar, ¿eh? Río Moldava. ¿Puedo poner? Claro, hombre. Dejé tu valija en mi cuarto. Allí dormirás vos. Bueno, va a ser lindo estar aquí. Sí. Lo único malo de este pueblo es el teléfono. A veces demoran mucho las comunicaciones. No importa. No tengo llamado que hacer y nadie va a llamar a mí. Jardín grande. Mañana vamos a trabajar ahí. Sí. ¿Qué? ¿No crees yo buen jardinero?
Ya verás. ¿Querés que prepare un poco de café? Bueno, mientras yo poner la mesa. En el aparador está todo. Lindo aparato. ¿Puedes hacer café aquí? Bueno, vamos a hacerlo honesto. ¿Sabes, Gasper? A Jarvis le gusta mucho el café hecho así. Jarvis. Existías. Andriani, después Susana, me habían hecho dudar. Y buscaba una prueba. Algo que me confirmara. Que me diera una certeza. Para diarios de la capital, no me había dicho una palabra. Solicitud de residencia en el país. Tampoco de esto. Claro, ahora tenés tiempo de hacer trámite mientras yo trabajo. Y así podrás poner la academia a tu nombre. Y cobrar vos los giros. Total, ya te sentí dueño y señor del negocio. Hola. Qué temprano llegaste. ¿Qué tal? Bien, Libre, bien. ¿Muchas hojas para mimeógrafo hoy? No, solamente las que faltaban para la última lección. Ahí las dejé sobre tu escritorio. Magnífico. Todo curso completo. Ya no tendrás que trabajar tanto, Gasper. Sí. Ya no tendré que trabajar tanto. Y hasta es posible que ya no necesites más mi trabajo. Traje nuevo. Linda tela, ¿eh? ¿Cara? Y lo bueno nunca es el barato. Además, para grandes negocios, necesita bien vestido. ¿Hola? Sí, un momento. Quería estar segura de que vendrías. Está tranquila. Esta noche voy a Rebolé. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
pude. ¿Todos creen, Judas? ¿Gasper confía en vos? Gasper cree todo lo que yo digo. ¿Cómo no va a creer lo de Jarvis? Jarvis, el hijo que tiene que venir de Europa. Hola, Gasper. ¿Qué tal? Bien. Estás empapado. ¿Tenés tanto calor? Debe ser los nervios un poco. ¿Qué pasa? ¿Preocupaciones? ¿Algo grave? No, estoy muy cansado nomás. Comprendo. No vayas a creer que yo miro y no veo que tú trabajaste mucho. Tenemos que descansar. Pero no podemos ir muchos días lejos de la oficina. ¿No querés que pasemos unos días en casa? No nos alejamos tanto y siempre estamos afuera. ¿Eh? Yo encantado, pero no querer molestar a tu familia. No va a ser molestia. Mamá y mi hermana se van a Tandil por unos días. Perfecto. Vamos a tener buen descanso. Voy a apurar trabajo para terminar la última lección. Buena idea. Mamá, no salimos nunca. Ya estoy, hija, ya estoy. Después, si no conseguimos taxi 11, verás lo que pasa. ¿Pusiste los boletos en tu cartera? Sí, mamá, sí. ¿Y Alfredo? No sé qué fue a hacer a la cocina. ¡Alfredo! Alfredo, ¿qué estás haciendo? Arreglando esto, me pareció que andaba mal. Lindo momento elegiste. Después que nos has regalado el viaje, a ver si nos haces perder el té. ¡Apúrate! Enseguida, mamá. Al fin, Alfredo, vamos a perder el tren. En tu ropero tenés ropa limpia y camisa para toda la semana. Cuídate, estás trabajando mucho. Sacate esas ojeras. Mamá y Esther se han ido. Y no vuelven, Judas. Ahora estamos solos. Completamente solos. ¿Qué pasó? Nada, reventó el aparato de café. Voy a calentar agua en la cafetera eléctrica. ¿Y ahora? Un cortocircuito. Voy a buscar tapones nuevos. ¿Querés ayuda? No, gracias.
Lástima, Jarvis, no estar aquí para ayudarte. Entiende mucho de esto, Jarvis. Fíjate que un día aquí... ¡Oh! El señor Liudas tuvo que irse a Chile por 2 o 3 meses. Me encargó le pagara la pieza para que se la reserve. Oh, no hacía falta. El señor Liudas es muy cumplidor y tan buen hombre. Son 630 pesos. También me pidió le enviara la ropa, ¿eh? Y si es así, le indicaré su habitación. Y mientras le preparo el recibo. Aquí está el recibo, señor. Gracias. Dígame, ¿usted tiene la dirección de una señora que visitaba al señor Liudas? ¿Una señora? No, señor. Al señor Liudas no lo visitaba ninguna mujer. Era una persona muy seria.
El fuego termina con todo, Liudas. Hago con tu cuerpo y tus ropas lo que hiciste con mi ideal heroico. Polvo y ceniza. Lo tuyo ahora es mío. Seré feliz con tu esfuerzo, tu idea y tu dinero. Esta es mi venganza, Liudas. Hola, ¿qué tal, querido? Está precioso el día. Vamos a aprovechar bien el fin de semana. ¿Te falta mucho? No, guarda estos papeles y salimos. ¿Tenés mucho trabajo? Y hace 2 meses que estoy solo. Hay mucho que atender. ¿Y cuándo vuelve el Liudas de Chile? Creo que tiene para rato. ¿Vamos? Buen día, José. Buenos días, señor. Ya está lista la limpieza. ¿Y cómo le fue el fin de semana? Bien, José, gracias. Ah, me alegro. Ah, ahí le dejé la correspondencia. ¿Cómo no va a creer lo de Harris? Harris. Adelante. El señor Gasper. Sí. Soy Jarvis Liudas, señor. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Papá me escribió mucho de usted. Siéntese. ¿No quiere quitarse el saco? Hace tanto calor. Habla muy bien el castellano. Lo estudié cuando el papá se vino. Yo sabía que alguna vez vendría a juntarme con él. En la pensión me dijeron que está en Chile. Así es, unos negocios. ¿Cuándo vuelve? No sé bien. ¿Dónde podría escribirle? Está viajando de un lado para otro. Podríamos ver a otros amigos de papá. A lo mejor saben algo. Soy el único amigo de su padre. ¿No tiene sed? ¿Vamos a tomar una cerveza? Las pedimos a un bar que hay abajo. Es muy cómodo. Siempre lo usamos.
La extraen enseguida. El único amigo. Ningún otro. No vas a conocer a nadie. No vas a encontrar ningún indicio. Nada. Debo retenerte. Acompañarte a todos lados. Necesito tiempo para pensar una explicación. Y salir de esta. ¡Hola! ¿Hola? Ah, sí. 2 cervezas para la academia. ¿Por qué me hablaba de otros amigos? ¿Su papá le escribió de alguien? No. Solo nos escribía de usted, señor Gasper. De todo lo que hizo por nosotros. No sé cómo agradecérselo. Yo no puedo recibir su agradecimiento, Jarvis. Hice lo que tenía que hacer. Pero puede recibir nuestro cariño. Mi papá lo quiere mucho. Y él nos enseñó a quererlo. Esta ropa es demasiado gruesa para esta época. ¿No tiene más liviana? No, la mandé por barco. Vamos a comprarle algo. ¿Qué le parece? De paso le enseño a Buenos Aires. Gracias. Me gusta este juego. A mi hermano también. ¿No te habló papá de mi hermano? Papá, de lo único que habla es de Jarvis. Todo el día anda Jarvis de aquí, Jarvis de allá. Jarvis. Y yo no creí. Y yo no creí lo de Jarvis. Alfredo, ¿te pasa algo? No, nada. ¿No te sientes bien? No, hombre, un poco cansado nomás. Qué lástima. ¿Por qué? Yo te pensaba pedir que fuéramos a un lugar que tengo muchas ganas de conocer. ¿A dónde? Mira. ¿Contento? ¿Me da fuego? ¿Fuego? Gracias. Me parece que conozco al joven. ¿A mí? No puede ser. Hace poco que llegué de Europa. ¿De Europa? Entonces hay que iniciarlo en el tango. En París empezaron a enseñarme, pero no sé. Y aquí vamos a terminar de aprender a bailar un buen tango. ¿Qué mirón? ¿Le encargaron el cuidado del nene? Está en buenas manos. A Elena le encantan los extranjeros. Déjame en paz. Baila muy bien, parece un porteño. ¿Qué te pasa, Alfredo? Nada, me duele la cabeza. Me voy. Si querés quedarte... No, te acompaño. Qué lástima. Nos estábamos entendiendo tan bien. Buenas noches. Adiós.
¿Te duele la cabeza todavía? Sí, un poco. Te dejo la pensión y voy a casa a acostarme. Simpática mujer, Elena, ¿no? Me dijo que le recordaba a alguien. ¿Te dijo a quién? No, yo le insistí, pero ella no quiso. A lo mejor si nos encontramos otra vez... Hay que tener cuidado con esa clase de mujeres. Mienten siempre. Sobre todo a muchachos jóvenes como vos. Qué raro. No parecía mentir. Buen día, Alfredo. ¿Qué tal, Jarvis? ¿Qué estás haciendo? Nada. Es divertido el aparato este. Y como no tenía nada que hacer... Pues pronto vas a tener que hacer. Un amigo profesor de la Facultad de Agronomía te va a orientar sobre lo que hablamos. ¡Qué contento se va a poner el papá cuando lo sepa! Alfredo, ¿no te parece raro que papá no escriba? Podía haber calculado la fecha de mi llegada. Ya te dije que andaba de un lado para otro. ¿Qué querés hacer más tarde? No sé. ¿Querés que salgamos esta noche? Bueno. ¿A dónde te gustaría ir? Y me gustaría ir al cabaret. La mujer de anoche, ¿eh? Ya te dije qué clase de mujer es. Se baila una vez con ella si se te... ¿Por qué haces eso? Papá siempre lo hace y me acostumbré cuando vivía con nosotros. Perdona, no pensé que te molestara. Perdóname vos. El calor me pone así. Y tu insistencia con esa mujer. Hola. ¿Qué haces por acá? Me imagino que no te habrás olvidado de la cita que tenías. ¿Con quién? Conmigo. Me citaste para ir a ver una mesa de trabajo para mí porque... Jarvis Liudas, mi hermana Esther. Mucho gusto. Jarvis llegó hace unos días de Europa, como te conté. ¿Estás solo aquí? No, Alfredo es un buen amigo. Desconfíe. Alfredo tiene un solo amigo, el negocio de la academia. ¿Me podés acompañar? Sí, ya salimos. Bueno. Ya que estás solo aquí, ¿por qué no viene a tomar el té a casa en cualquier momento? Encantado. ¿Cuándo? Esta misma tarde, si puede. ¿No te parece bien, Alfredo? No sé. Quizás estemos ocupados. No. Me habías invitado a salir, Alfredo. No teníamos nada que hacer. Entonces lo esperamos en casa. ¿Vendrá? ¿Estaban ahí? Ya está el té. Vamos a la mesa. Usted ahí, Jarvis. Estos bizcochos los hice yo. Tened cuidado, Jarvis. Empiezan por los bizcochos y terminan en la torta matrimonial. A mí me gustaría tener una novia como Esther. ¿Mucho té? ¿Mucho té? No, no mucho, señora. Mamá, ¿no te parece que Jarvis podría venir a menudo a visitarnos? ¿Está tan solo? ¿Te parece que está tan solo? ¿Y tus anteojos, Esther? Mamá, es necesario. Ya sabes lo que dijo el oculista. Jarvis. ¿No le gustan los bizcochos que hizo Esther? Sí, señora, sí. Nunca vi una muchacha tan bonita que le quedaran tan lindos los anteojos.
Simpático Jarvis, ¿verdad? Ajá. ¿Te ayudo? Bueno, termina de repasar eso. ¿A qué se va a dedicar en la Argentina? Le gusta mucho la agronomía. Me contó su padre que es muy estudioso. Me gusta el muchacho. Y bien, Liudas. Ya ves. Harvey se ha hecho amigo de Esther y de la casa. Todo es más soportable de lo que esperaba. Te haré desaparecer. Algún cable de Chile. Una supuesta llamada tuya diciendo que no regresas. Asuntos de orden sentimental. Una mujer. Una mujer. Elena. Es la única que puede nombrarte. Hablar. También arreglaremos eso, Liudas. Arreglaremos todo. Pasa. Temprano esta vez. Sentate. ¿A qué viene tanto misterio? Se empieza en la pista por lo general. Después, Tenemos que hablar a solas. a solas. ¿Por eso no vino el chiquilín de Europa? No lo traje. No podés verte más con ese muchacho. No lo esperes nunca más. porque ¿Esperarlo? No podés ver más a ese muchacho. ¿De qué te reís? Mira, una puede esperar cualquier cosa de un hombre. Pero verlo hacer el santo guardián, No soy tan imbécil. Hay algo más importante. ¿más importante? Hay algo que ese muchacho no debe saber. Cueste lo que cueste, no va a hablar con vos. Cueste lo que cueste. Millonario de palabras, ¿eh? Mira, no recibo órdenes de nadie. ¿Entendés? ¿Y si ese muchacho tuviera algo que ver con vos? Si querés ver una película de locos, aquí a la vuelta dan una. Ese muchacho es Harvey Liudas. Harvey Liudas. ¿Entendés? Harvey Liudas. Es necesario que... Déjeme en paz. Tenés que escucharme. Déjeme en paz. Si Harvey llega a saber que su padre y vos, tenés que entenderlo. La desilusión lo cree un hombre lleno de virtud. Váyase. Tenés que prometer. Váyase. No me voy hasta que me prometas. Váyase. 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 Alfredo, Alfredo, arriba, hijo. Habló Jarvis. Dijo que no va hoy a la oficina porque tiene que salir. ¿No dijo con quién? No. Bueno, bañate que termino el almuerzo. No, mamá. No voy a almorzar aquí. Pero, hijo, anoche me dijiste que sí. Siempre me dejan sola. No entiendo tus horarios, Alfredo. Lo llamó por la mañana. Se ve que ya estaban combinados. Hace como una hora que vino a buscarlo. ¿Cómo era la mujer? No sé porque yo no la atendí. La atendió la Carmela. Llámela. No, se fue a la casa de la hermana y la hermana vive en Quilmes. Así que imagínese, ni siquiera teléfono. Yo por mí la llamaría, pero...
Hola. Hola. ¡Abra! ¡Abra de una vez! ¿Dónde está? ¿Dónde está Jarvis? No sé, no lo vi más. ¿Mentís? No, Te pidió que no me digas nada, ¿eh? no lo vi más, se lo juro. Créame, ¿Por qué te voy a creer? tiene que creerme. Es importante que me crean. Usted es Gasper, ¿verdad? Sí. Gasper. Las veces que habremos hablado con viudas de usted y de Jarvis. Anoche me dijo todo de golpe. No me quedo tranquila cuando me dan un sopapo. Y ayer me dio uno demasiado fuerte. Me despertó. Jarvis existía. Yo había bailado con Jarvis. Tenía que aceptar la verdad. Judas no vendría a buscarme nunca más. Judas fue el único hombre que quise. Creo que lo quise desde la primera noche que lo conocí, hace unos meses. En el Rivoli habían contratado unas bailarinas de no sé qué punto de Europa. Hacía ya tiempo que trabajaban. Una noche cualquiera me llamó la atención un cliente nuevo. Miraba a las bailarinas de un modo extraño. Le brillaban los ojos. Sonreía. Me senté junto a él y charlamos largo rato. Supe que era extranjero y había venido a ver a esas bailarinas porque le traían recuerdos de su tierra. No era un cliente. Y me fue difícil tratarlo como a un cliente más. Me invitó a pasear un domingo por la tarde. Me llevó al jardín zoológico y nos divertimos mucho. ¿Te gusta? Me gusta. Comida húngara, muy rica. Digo que me gusta comer con vos. Lindos jazmines. Nadie había hecho esa cosa simple conmigo. Nunca. Comprarme flores. Judas fue para mí un hombre diferente de todos los que había conocido. Poco tiempo después, me dijo que en Europa tenía mujer y 2 hijos. Pero no me importó. Y quise ser suya solamente. Sácame del cabaret, Judas. ¿Sacarte del cabaret? ¿No puedes irte? Entre vestidos, cosméticos y los gastos de una operación debo más de 20.000 pesos. Sácame del cabaret. No puedo más. Nos vamos a vivir juntos. Yo voy a cambiar, Judas. Tengo que cambiar. No puedo seguir ahí. Elena, yo quiero mucho a vos. Lo sabes. Lo sabes bien. Tengo el dinero.
Liudas. Tengo ese dinero, pero es para traer a mi gente de Europa. Ellos esperan todo de mí. ¿Entiendes, Elena? No puedo hacer traición a una esperanza. Mi mujer, 2 hijos. A ellos los comprendés. ¿Y a mí? Elena. Yo tengo que podrirme entre los hombres que van al cabaret para siempre. Para siempre. Queridísimo papá, falta mucho para que tengas todo el dinero junto y podamos ir a la Argentina. Mándame llamar lo antes que puedas. Mamá te extraña y llora. Y Gru ya no cree que es cierto que vamos a la Argentina. Yo estudio agronomía en mis libros. Te ayudo cuanto voy y hacemos más dinero. Y traemos a mamá y a Gru. Te extrañamos mucho, papá. Es tan difícil esperar. Perdóname. ¿Perdonar? ¿Qué? Estuve estafando buena fe de gente. Metí en negocio sucio un buen periodista. Necesitaba el dinero, Elena. Y lo conseguí. El dinero salvó a muchos en Europa. Dio pasaportes falsos, compró carceleros. Entonces hice dinero como pude. Por ellos, Elena. Porque venga. Porque venga Jarvis. Me quería. Se dio cuenta de algo tremendo. Si seguíamos juntos, ya no podría separarse de mí. Y resolvimos que una noche nos despediríamos para siempre. Mientras bailábamos, reía y contaba cosas graciosas. Reía mucho. Me di cuenta de que reía para darme el gusto, porque Liudas estaba triste. Y decidimos festejar nuestro fin como los condenados de las películas. Nuestro último día con champagne. Por lo que pudo ser. Prometiste no decir ninguna de esas cosas. Entonces por vos, Elena, que sos una buena mujer. A veces me pregunto si debo creer lo de Harvey. ¿Por qué, Elena? Hay que creer, confiar en mí. ¿Todos confían, Liudas? Mis amigos, sí. ¿Gasper confía en vos? Claro, Gasper cree todo lo que yo digo. Decime, ¿no te estará jugando sucio? ¿No te huele mal tanta bondad? No, Gasper socio, casi hermano. Dejar mayor ganancia para mí, para atraer gente mía. ¿Cómo no va a creer lo de Jarvis? Jarvis, el hijo que tiene que venir de Europa. ¿Cómo no va a creer en él? Anoche, cuando supe lo de Jarvis, todo terminó. Me encerré aquí, me encerré a recordar. No quise ver a nadie, ni hablar con nadie. Insistían, pero yo no quería hablar con nadie. Quería estar a solas con Liudas. Con Liudas. Gasper socio, casi hermano. Dejar mayor ganancia para mí, para atraer gente mía. ¿Cómo no va a creer lo de Jarvis? ¿Cómo no va a creer en él? No puedo más. No puedo ocultarlo más. Yo lo maté. Yo lo maté. No sabía. No sabía, se lo juro.
Alfredo, perdona la salida sin avisarte. No me expliques nada, lo veo muy claro. ¿Vamos, Jervis? Hasta el andén nomás. Mañana irá a tomar el té. Quiere juntar fuerzas. Quiero hablar con tu mamá, Alfredo. ¿Esther y yo? Sí, también eso lo veo muy claro. Mamá estará encantada. ¿Vamos? Vamos. Qué bien va todo, Liudas. A mamá le gusta tenernos a todos en casa. Se siente tan feliz. Mi hermana y tu hijo también son felices. Sé que tengo toda la culpa, Liudas. Tendría que decirlo todo a todos. Pero ya ves, preparo coartadas perfectas. Todo se arregla en un paz. Y quiero salvarme, no pagar mi culpa. En mi lugar, ¿qué hubieras hecho, Liudas? ¡Alfredo! ¿Mi papá estuvo aquí? Sí, una tarde que... ¡Vení a ver! ¡Qué extraordinario! Amargo, muy amargo. Es eso. Se ha dado bien. Mira, Alfredo, acá se apignanta. De su corteza se saca mucho tanino. Le mandé unas semillas a papá para ver si se daban aquí y se dio. Pero, qué extraño. ¿Qué es extraño, Jervis? Papá no siguió bien las instrucciones de mi carta. Las plantó todas juntas y debajo del árbol. ¿Tenés una pala, Esther? Enseguida la traigo. Voy a desenterrarlas ahora mismo y plantarlas bien en otro sitio. No. Ahora no. ¿Por qué? Cuanto antes mejor. Hay que cuidarlas, Alfredo. Estas plantitas van a ser un gran negocio para el futuro. Toma.
Nuestro futuro, Esther. Gran porvenir en esas plantitas. Alfredo no entendió bien lo que le explicaste. Anda preocupado siempre por tantas cosas. Ya le explicaremos. Y a papá también. Papá, en una cosa estuvo bien. Plantó las semillas a 30 centímetros. Un poquito más hondo y... ¿Tiene importancia eso? Qué poco sabes de botánica. A más de 1 metro de profundidad, cualquier semilla muere. And there's your answer to the question, did they make noir in other countries? Yes, and in some cases, better. You'd never get an ending as dark and twisted as that in Hollywood. Los Tallos Amargos was only the second feature film directed by Fernando Ayala, who served his apprenticeship in the movie business during the reign of dictator Juan Perón. Now, regulars of Noir Alley often hear me reference the blacklisting of American artists inspired by anti-communist crusaders in the federal government. It was far worse in Argentina, where Perón, who intended to be dictator for life, dominated the film business, demanding that films extol the virtues of his fascist leadership and jailing or exiling artists that he deemed enemies. The beginning of Ayala's career coincided with the fall of the Perón regime in 1955, and his early films contained social commentary that would never have passed muster if Perón still held power. To many Argentines, the character of Alfredo Gaspar represented intrinsic insecurities in the national character, the sense that in comparison to Europe, Argentina had fallen to second world status. Gaspar's obsession with living up to the greatness of his German war hero father was a symbolic way of expressing it. In the 1960s, Ayala and his partner, Hector Oliveira, formed Ares Cinematográfica, which became one of the most prominent production houses in Argentina. Ayala dedicated himself to making films for a populace routinely rocked by economic upheaval. He stopped making artistic films in favor of popular entertainment for the masses, and as a result, his reputation among Argentine cinephiles plummeted. The actresses in Los Tallos Amargos are all terrific, but I will make special mention of Aida Luz, who played Elena. The director was fortunate to get her for a relatively small role because she was a big star, and paired with Carlos Corres, it ensured his film would reach a wide audience. The native of Buenos Aires was one of the most famous actresses in South America on both stage and screen. She started making films in the 1930s, and her career lasted all the way into the 21st century, playing matriarchs on many popular telenovelas. As for Vasily Lambrinos, the ill-fated Liuris, I've got a wonderful story to share. In 2016, Los Tallos Amargos was shown at the Museum of Modern Art in Manhattan, part of a series comprising Perón-era films restored or preserved by the Film Noir Foundation. Fernando Peña even came up from Buenos Aires to present the films with me. So imagine our surprise and delight when Vasily Lambrinos himself appeared at the screening. Amazingly, after having spent his life living all over the world and becoming close friends with Audrey Hepburn, he had settled down in an apartment not 3 blocks from the museum. He was 90 years old and had never seen Los Tallos Amargos on the big screen. He told the audience he was encouraged to appear in this film because Fernando Ayala was a great director of actors, which gave him the confidence to do it, even though he never seriously considered an acting career. He was primarily a dancer and choreographer. In fact, he left Argentina before the film was released and never knew he'd won that year's Critics Award for Best Supporting Actor. Ayala accepted on his behalf. Lambrinos had only seen the film in the editing room. The MoMA screening that day was the first time he'd seen Los Tallos Amargos with an audience. And the timing was fortuitous, as he passed away the following year. I hope you enjoyed today's movie, which will soon be available in an enhanced Blu-ray edition from our partners at Flicker Alley.
We'll have another of our Argentine restorations later in the year on Noir Alley. And remember that every Friday night this month, Ben Mankiewicz and I are presenting neo-noir films from the 70s and 80s. This coming Friday, we're showing Blood Simple, Night Moves, and Cutter's Way, a personal favorite of mine. Next week, Noir Alley leaves sultry South America for the American suburbs. Loretta Young and Barry Sullivan are an unhappily married couple in Cause for Alarm, a trim little nail-biter from 1951. Until then, adios, amigas and amigas. Vuelva en una semana.